UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y por UCI Noticias. El día de hoy vamos a hablar sobre el reto de la vacunación en América. A escuchar a invitados que tenemos de diferentes países de la región para que nos cuenten sobre la experiencia, el último año con la pandemia en sus países y actualmente con las campañas de vacunación, cómo van, cuáles son los retos, cuáles son los problemas, el tema de la transparencia. Pero antes de presentarles a este panel de invitados que tenemos de la región, vamos con Sara Nieto para unas palabras de parte de la Fundación Friedrich Naumann. Gabriel, buenas tardes, muchas gracias a todos los que están aquí y a todos los que nos ven siempre todos los viernes en UCI TV. Gracias por acompañarnos. Y para los que no nos conocen todavía, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Y con nuestro director Jörg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y nuestra oficina está aquí en Lima, Perú. Y junto con nuestros partners buscamos desarrollar, promover sociedades democráticas, libres, emprendedoras. Así que ahorita vamos a ver un video súper cortito de la fundación. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es la Fundación Naumann? Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Continuamos contigo. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Ahora sí, vamos con el panel que tenemos preparados para ustedes. En primer lugar, tenemos desde Colombia a Iván Gómez Rincón. Él es subgerente de Interpro, MBA y MPEP. Entonces, para empezar, Iván, ¿te podrías presentar a nuestro público y contarnos de manera muy breve cuál ha sido la experiencia con la pandemia del último año en Colombia? ¿Cómo lo has vivido tú? Muy buena tarde para todos. Un saludo a la teleaudiencia que nos escucha. Muy complacido de acompañarles y gracias nuevamente al Instituto del Futuro y a la Fundación por la invitación. Bueno, desde la perspectiva nuestra aquí en Colombia, el desempeño pues, ha sido aceptable. Se puede decir que ha sido de esta forma porque a pesar de que un año en el que los indicadores macroeconómicos no han sido los mejores por el tema de la caída del petróleo, por el tema de la caída de las exportaciones, por el tema de la llegada del COVID-19 y por el tema de la migración de los hermanos venezolanos, pues ha sido un año bastante complicado para la nación. Pero a pesar de todo, el gobierno nacional ha podido sobrellevarlo y ha podido salir adelante de manera aceptable, incluso obteniendo mejores resultados en empleo de lo previsto. Pensábamos que íbamos a tener un porcentaje de desempleo del 20%, pudimos llegar hasta el 14%, y el PIB decreció o se contrajo en 6.9%. Se esperaba, según los datos de FEDesarrollo, que es el think tank de Colombia, que pudiese llegar a caer hasta en 7.9%. Entonces, el desempeño que ha tenido el gobierno se puede decir que es aceptable.
se acogió a las medidas de confinamiento. Tuvimos 60 días de confinamiento al inicio. Posteriormente se fue reactivando la economía, permitiendo que se diera la recuperación a través del sector de manufactura y del sector de construcción. Dos sectores supremamente importantes para la economía porque aportan mucho empleo, especialmente de mano de obra no calificada. Entonces, esto garantizó que el Producto Interno Bruto del país empezara una recuperación gradual, que a pesar de contraerse al final de año, pues es satisfactoria, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido. Pero dejando de lado por un momento el impacto sobre la industria, la economía, el empleo, a nivel sanitario, ¿cuál ha sido el impacto para ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, el impacto, ¿en qué nivel lo quieres precisamente conocer? ¿Nivel comercial? No, sobre la salud, digo, digamos, Bueno. en cuanto a infectados, muertes, a causa de la pandemia, ¿no? A la fecha, Colombia presenta 2 millones de contagios y 58.000 fallecidos. Lamentablemente, pues sí está dentro de los primeros 5 países a nivel latinoamericano que más ha sufrido las consecuencias de esta pandemia, pero pues se debe a la debilidad de las instituciones, ¿sí? Realmente la labor fue titánica en tratar de recuperar el sector salud, porque cuando llegó el COVID al país presentábamos un déficit en las instituciones de salud muy importante, y el gobierno trató de subsanarlo para poder atender de manera adecuada a los pacientes que llegaran contagiados. Entonces, la cuarentena pues, nos ayudó 60 días para poder dotar los hospitales, para poder dotar las unidades de cuidados intensivos, para poder esperar que llegaran más ventiladores al país y no que rebasara digamos, la mortalidad como sí sucedió en otros países. Muy bien, Iván. Bueno, el reto definitivamente ha sido enorme para todos los países de la región, como vamos a escuchar ahora, ¿no? Tenemos para presentarles a nuestro segundo panelista hoy día, nuestra segunda panelista, Sabrina Maki, de Argentina. Ella es ingeniera industrial y supervisora del Mercado Libre. ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido la experiencia del último año con la pandemia, Sabrina? Hola a todos, ¿cómo andan? Mucho gusto y gracias Gaby y equipo por invitarme a este espacio. Si quieren les cuento un poco cómo lo viví yo, la pandemia, cómo fue mi experiencia. Claro. Es que en Argentina creo que no puedo decir lo mismo que Colombia, no, creo que tenemos bastantes oportunidades en cómo lidiamos con la pandemia. Creo que tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo y aún así estamos con el país con casi, no sé, estamos creo que peleando el puesto número 12 con cantidad de contagiados, casi 2 millones de contagiados y 50.000 muertes. Por ahí creo que tener una cuarentena larga nos ayudó a prepararnos un poco mejor y por suerte creo que nunca se llegó a colapsar nuestro sistema de salud, que creo que es algo importante, pero aún así la verdad que la economía sufrió muchísimo. Argentina es un país que tiene más del 40% de gente que por ahí no llega a cubrir la canasta básica o que se encuentra en un estado donde
han tenido diferentes niveles de efectividad, tanto como han sido percibidas de manera diferente, ¿no? Iván nos comenta que las medidas han sido relativamente efectivas, ¿no? Y bueno, parece que la percepción que ha tenido de la reacción del gobierno también es positiva, ¿no? Algo muy diferente a lo ocurrido acá en Perú, me parece que lo mismo en Argentina y en Ecuador. Pero, Iván, ahora que el mundo, sobre todo en la región, estamos en medio de esta segunda ola, ¿cuál es el impacto que está teniendo en Colombia? ¿Cómo se está respondiendo a esta segunda ola en particular? Sí, acá en el país, después de que se levantó el confinamiento, el aislamiento obligatorio preventivo, se implementaron unas medidas de restricción a la movilidad. Entonces empezamos a ver que se implementó algo llamado pico y cédula, a lo que se denominaba toque de queda en las noches. Y de esa forma pues se ha venido controlando, digamos que las aglomeraciones, para evitar que hayan pues más contagios. Nosotros tuvimos la primera ola, la tuvimos cerca de agosto. Allí tuvimos más o menos 13.000 contagios al día y tuvimos casi 500 muertos. La segunda ola la experimentamos el 15 de enero. No es casualidad que la hayamos experimentado habiendo salido de las festividades decembrinas, pues porque sabemos que la cultura latina es la cultura del encuentro. Es una cultura que es muy difícil, el tema del aislamiento. Y posterior a las fiestas decembrinas, el 15 de enero presentamos el segundo pico. Este segundo pico fue de 21.000 casos, pero pues los decesos fueron menores. Tuvimos 399 decesos en comparación con la primera ola, lo que quiere decir que las instituciones se prepararon adecuadamente, que ya hay tratamientos más efectivos, más comprobados dentro de la comunidad científica, y que vamos en un gran avance, aunque por ahora pues, esté un poco limitado el tema de la vacunación. Entonces prácticamente en la cultura colombiana hay mucha esperanza, además de la vacunación, sobre los posibles tratamientos que se puedan desarrollar durante estos meses de 2021 y su efectividad para llegar a combatir el COVID como se combatiría una gripa convencional. Y bueno, a pesar de esto que me estás comentando, de cómo se ha reaccionado y todo, tengo entendido que Colombia ha sido uno de los últimos países en la región en empezar su proceso de vacunación y en recibir vacunas. Apenas esta semana me parece que han recibido las primeras 50.000 dosis de Pfizer, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto del proceso de vacunación allá en Colombia? ¿Cómo se percibe desde el público? De acuerdo, ha habido cierta incomodidad con el tema del inicio de la vacunación. Se ha atribuido pues, de parte del gobierno a la confidencialidad que se ha guardado con las farmacéuticas. Pues, para nadie es un secreto que las negociaciones con las farmacéuticas, los contratos, son confidenciales. Entonces el gobierno, pues, a pesar de que inició negociaciones temprano, porque vemos que en junio empezó negociaciones de manera bilateral y de manera multilateral. Entonces, de manera multilateral lo hizo a través de COVAX y de la Organización Mundial de la Salud. Y en diciembre tuvimos la firma de los contratos. El 16 y el 17 de diciembre se firmaron los contratos con las farmacéuticas. Pero pese a ello, se han demorado en llegar las vacunas. El pasado lunes, 17 de febrero, 15 de febrero, se recibieron las primeras 50.000 dosis, que a pesar de que llegaron hasta ahora, pues son muy pocas dosis en comparación con la población que tenemos por vacunar. Y el 18 se vacunó la primera persona, una enfermera del hospital de Sincelejo, que pues durante todo ese tiempo ha estado batallando en la primera línea esta pandemia. Entonces ha habido un poco de inconformidad, pero eso también se debe a que las farmacéuticas están privilegiando pues obviamente los países que aportaron el financiamiento y el desarrollo de estas vacunas, que están proveyendo primero a estos países y posteriormente pues vendremos nosotros, que somos los países de primarios. Ok, Iván. Entiendo entonces que el proceso de la vacunación está encaminado, ¿no? Pero me comentas
algo que acá en Perú también se ha escuchado bastante, que es la falta de transparencia en las negociaciones por las vacunas, ¿no? Me gustaría escuchar tanto de Alexis como Sabrina, si es que esto también ha ocurrido en sus países, ¿no? Alexis, ¿esto es algo que ha pasado en Ecuador? Sí, Gabriel. Efectivamente, yo creo que uno de los elementos fundamentales para un manejo integral de la pandemia es precisamente la transparencia, y es una de la que se le ha acusado a la actual administración, cómo han manejado este plan de vacunación. En la región, de lo que yo conozco, de lo que he visto, solamente he visto, así muy someramente, sé que Chile tiene un plan de vacunación y me parece que Colombia también. Cuando vamos a ver el plan de vacunación del Ecuador, no existe, no está a la luz pública, no sabemos cuántas dosis se negociaron, no sabemos el precio, tal vez por lo que menciona Iván, solamente pueden acceder los gobiernos, no sabemos si se van a establecer, si se van a comprar otras dosis, otras remesas a otros laboratorios. Entonces eso ha generado un poco de desconfianza por parte de la población, por parte de diversos sectores. De hecho, se tuvo que, el presidente Lenín Moreno tuvo que establecer un comité de transparencia, ¿no? Para un poco calmar los ánimos y tratar de legitimar las acciones que se vienen haciendo con respecto al plan de vacunación. Pero este plan de vacunación se ha visto empeñado, como ha pasado también en otros países, ¿no? Que se han comenzado a vacunar a personas que no estaban dentro de un listado inicial, que supuestamente iban a ser las personas que estaban en la primera línea, los personal de salud. Salió a la luz pública que han sido vacunados familiares del ministro de Salud. Bueno, más allá de esas situaciones, estamos en un contexto, lo que había mencionado antes también, de la desconfianza que hay con respecto al manejo de los fondos públicos y particularmente en pandemia. Entonces creo que esta situación de la transparencia es fundamental. Desde el gobierno se ha incorporado al sector académico y privado para darle un velo de transparencia al proceso. Ojalá se mantenga esta veeduría por parte de la sociedad civil, porque me parece que es fundamental y es un problema que estamos viendo no solamente en Ecuador, sino en diversos países de la región. Muy bien, definitivamente veo que en Perú no somos los únicos que sufrimos el problema de falta de transparencia, tanto en un inicio con la transparencia de los datos, sincerando las cifras en torno a la pandemia, y más recientemente con el tema de la vacunación. En Perú, para los que nos están escuchando en otros países, hace poco hemos tenido el escándalo que se está llamando Vacuna Gate. Casi 500 personas se vacunaron antes de que llegara el primer lote oficial de vacunas por unas donaciones de Sinopharm, la vacuna china. Y en esta lista inicial de 500 personas que ha aparecido estaba incluso el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y su familia. Entonces, teniendo en cuenta esto y la falta de transparencia de este debate, entiendo también, Sabrina, que en Argentina ha ocurrido algo similar recientemente. Sí, de hecho, ahí justamente quería complementar. Hoy acaba de renunciar nuestro ministro de Salud porque se descubrió un escándalo que estaban vacunando a gente del gobierno, que obviamente no es la primera prioridad, porque la primera prioridad es la gente que está en la primera línea, o sea, los médicos y todo el personal de salud que está atendiendo los casos. Y obviamente después la segunda prioridad es la gente mayor, que obviamente es más susceptible a por ahí sufrir el COVID. Así que nada, hoy nos enteramos de esta noticia, así que creo que tanto como en Colombia como en Ecuador coincidimos con que en la realidad la transparencia no es del todo correcta en nuestros países. Así que... Bueno, esta falta de transparencia obliga quizás a preguntarse si es el Estado, el sector público, el único que debería estar encargándose de la vacunación, o si es que quizás se debería ver de abrir la puerta a los privados eventualmente. Entiendo que por el momento la mayoría de laboratorios que están fabricando vacunas aún no le están vendiendo a privados, pero es muy posible que pronto se pueda hacer. Entiendo que la vacuna rusa sí se podría comercializar a privados. Este es un debate que está sucediendo en sus países también. ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es la opinión pública al respecto? Iván, ¿qué nos puedes comentar desde Colombia?
Bueno, pues el gobierno nacional sí ha entregado a la población pues un esquema de vacunación que consta de 5 fases. En la primera fase, pues, van a estar incorporados todos los médicos de primera línea y el personal vulnerable de mayor de 80 años. En la segunda fase vamos a tener personal médico de segunda y tercera línea, junto con personas entre los 60 y 79 años. En la tercera fase vamos a tener personas con comorbilidades entre los 16 y 59 años. En la cuarta fase vamos a tener personas con riesgo que estén en instituciones y que tengan riesgo. Y en la quinta, pues, la población de 16 a 59 años que no tenga ninguna comorbilidad. Estas fases están previstas para realizarse durante el transcurso del año 2021 y se espera que el mayor afluente de vacunas llegue entre los meses de junio y septiembre. Sin embargo, pues yo soy un poco escéptico de esta información porque pues se ha visto que inclusive países desarrollados, incluso la Unión Europea, que tanto ha aportado al desarrollo de la vacuna, el año pasado aportó cerca de 9.800 millones de euros, ha tenido inconvenientes inclusive en el suministro. Entonces, soy un poco escéptico de que se pueda realizar toda la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño en el 2021, que corresponde al 70% de la población. Y soy creyente más bien de la cifra que ha otorgado la unidad de inteligencia de The Economist, que asegura que la vacunación en Colombia irá hasta finales de 2022. Así es, y eso es algo que también vamos a tener que discutir acá, hasta cuándo creen que tengamos que vivir con la pandemia, ¿no? Pero antes de eso me gustaría hacerle la misma pregunta que te hice a ti, Iván, a Alexis. En Ecuador, este es un debate que se está teniendo, el acceso a la comercialización de la vacuna, o bueno, más que la comercialización de la vacuna, digamos, a la distribución de la vacuna por parte de los privados. Sí, se entiende de que esta negociación de los laboratorios con el gobierno es de alguna manera, más allá del lucro y todo lo demás, es de alguna manera para garantizar la gratuidad de la vacuna. Pero sí desde el sector privado hay algunos que están de alguna manera presionando al gobierno para que les permita poder acceder a las vacunas y alivianar quizás desde el punto de vista económico esta carga al gobierno. Todavía no hay ninguna decisión al respecto, pero sí he visto una que otra, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? Presiones, opiniones, recomendaciones al gobierno de permitir el acceso, que el sector privado pueda participar dentro de este manejo de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno tuvo que implementar este comité de transparencia y ética para poder legitimar el proceso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estamos en un año electoral también que hay que tomarlo en cuenta, vamos para una segunda ronda. Pero entonces creo que ahí está ese debate dentro de la sociedad. La sociedad ve con quizás con mayor transparencia al sector público, sobre todo si está involucrado también el sector académico, que dejarlo solamente en manos del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta los casos que hemos visto de corrupción. Muy bien, Alexis. Algo que me gustaría preguntarle a Sabrina es justamente lo que mencionaba Iván. ¿Cómo se está, digamos, qué horizonte de tiempo se está percibiendo como el que vamos a tener que vivir con la enfermedad, todavía con el COVID-19? ¿Cuándo se espera que se pueda completar un proceso de vacunación y regresar a cierto nivel de normalidad en Argentina? Sí, creo que un poco como lo que decía Alexis, la realidad es que hoy, a 7 semanas que estamos vacunando gente, llevamos recién 1 millón de argentinos de los 45 millones que somos. La realidad es que estamos recibiendo más o menos 400.000 vacunas por mes. Y creo que ahora el convenio más grande que tiene nuestro gobierno obviamente es con la parte rusa, no tanto con la parte con Estados Unidos. Hay algunas cláusulas que la Argentina no quiso firmar, así que creo que estamos también atados por ese lado y también porque todavía no estamos haciendo
vacunas, digamos, desde el sector privado. Así que creo que como mínimo todo el 2021 va a ser un año súper difícil para pelear con esto y creo que al ritmo que venimos va a ser difícil tener a toda la población vacunada para fin de año. Sinceramente creo que tenemos que empezar a agilizar muchísimo más la cantidad de gente que estamos vacunando y el ingreso de vacunas hacia el país. Como ya saben, creo que la Argentina es un país bastante complicado en términos de importaciones y en términos de convenios con otros países, así que nada, espero que podamos agilizar eso y con suerte llegar a fin de año con toda la población vacunada. Y ese es un problema recurrente, parece, en varios países de la región. Sin embargo, tenemos a Chile, que se ha vuelto un caso, no sé si de éxito aún, pero les está yendo muy bien con su campaña de vacunación. Es una campaña que está avanzando rápidamente. ¿Qué crees tú, Sabrina, que se podría hacer para mejorar los esfuerzos que se están llevando a cabo en este momento en Argentina? No, yo creo que en gran parte es como decíamos, la discusión de por ahí sumar músculo del sector privado para empezar a agilizar esto. Y además, obviamente, priorizar a la gente que es de riesgo. Ahí, como bien decía Iván, también tenemos un plan de vacunación que es de público conocimiento, o sea, vos entras a la página del gobierno y está la autorización. Nada, creo que acá lo que tenemos que hacer es tratar de vuelta a agilizar el ingreso de vacunas y asegurarnos que la población de riesgo siga, digamos, vacunándose. Y a su vez, obviamente, sectorizar. Si vemos que alguna provincia, por ejemplo, empiezan a colapsar los casos, bueno, por ahí cerrar esa provincia y que no se terminen de expandir. La realidad es que la situación que tenemos en Argentina es, en su momento, como toda la población estuvo encerrada y cada provincia no podía, la gente que estaba, por ejemplo, en Buenos Aires no podía ir a Neuquén, por ejemplo, ahora al abrirse la circulación entre provincias, hay mucha más posibilidad de contagio de casos. Creo que acá lo que tenemos que tener es este sistema de alarmas que nos permita, si vemos que alguna región nos explotan los casos, como sabemos que la vacuna no va a llegar, o por lo menos no al ritmo que queremos, tratar de segmentar esa población y bueno, y que esa población que está infectada no circule y pueda contagiar al resto. Muy bien, muy bien. En el caso de tanto Ecuador como Colombia, probablemente es posible que haya habido esta pregunta que quizás ni siquiera debió haber sido una pregunta en primer lugar, que es el tema de la vacunación a los grupos de migrantes que son tan grandes en nuestros países, ¿no? Debido a la gran migración venezolana de los últimos años. Eso es algo que se ha estado discutiendo, ha sido un punto de discusión en Colombia, por ejemplo, Iván. Sí, de acuerdo, ha sido un punto álgido. Realmente la migración ha acelerado los procesos de contagio, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, que es la ciudad colindante con el país venezolano. Y bueno, por ahora el gobierno se ha enfocado en tratar de emitir leyes para poder legalizar a estas personas. Pero sin duda alguna ha sido difícil por la situación económica, por las condiciones Y actualmente los migrantes venezolanos en Colombia son están comprendidos dentro del proceso de vacunación. ¿Se ha adoptado un comentario? No, actualmente no. El proceso de vacunación contempla 32 millones de personas y contempla ciudadanos colombianos. Mira, y Alexis, ¿qué nos puedes contar al respecto en el caso de Ecuador? Mira, específicamente con respecto a la población migrante, como no hay un plan de vacunación como tal que esté a disposición del público, no se sabe con respecto a este tema qué es lo que tienen planificado. Lo que sí ha dicho el gobierno y por fuentes oficiales, ¿no?, es que va a haber una población sin acceso a lo que es la vacunación. ¿Quiénes son? Aquellas personas que ya hayan sido contagiadas con coronavirus, que se hayan inmunizado, personas embarazadas, personas embarazadas, no recuerdo qué otros, ¿no? Pero esto sería. Pero con respecto específicamente a la población migrante no se ha dicho nada, por lo menos en los medios públicos, aunque seguramente es un tema que está ahí, tanto Ecuador como Perú, como Colombia, hemos vivido fases de xenofobia, y posiblemente sea un tema que salga al debate público cuando ya comience la masificación de la vacunación.
De acuerdo. Definitivamente ese es un tema que probablemente sea más grande. Por lo que me dicen, aún no se ha llegado a discutir o no se ha contemplado dentro del proceso de vacunación, pero una vez que estemos hablando de la vacunación masiva, es algo que se va a tener que tocar. Definitivamente yo diría que se les debe incluir sin ninguna duda. Digamos, el objetivo es llegar al 70-80% de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño, y no se debe excluir a nadie acá. Se necesita un enfoque que sea humanitario, inclusivo y justo, la verdad, ¿no? Digamos, Sabrina, en el caso de Argentina, ya moviéndonos un poco para adelante con ese tema, ¿no? Algunas vacunas exigen cadenas de frío específicas o requisitos para la logística, digamos, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, para la logística de la vacunación, se está usando todo lo que esté disponible como centro de vacunación, ¿no? Ciertas vacunas requieren de cadenas de frío. ¿Cómo se están abordando estos retos desde Argentina? Bueno, la verdad que creo que ese es uno de los grandes desafíos y creo que este es el hecho por el cual no firmamos aún un contrato con la vacuna de Estados Unidos que exige ciertas cláusulas que, digamos, donde la Argentina se tiene que comprometer a garantizar la temperatura necesaria para las vacunas, ¿sí? Creo que como nosotros tenemos, la verdad, áreas bastante precarias en nuestro país donde no podemos asegurar 100% el mantenimiento de los requisitos que necesita la vacuna, es por eso que aún no podemos acceder a la vacuna de Estados Unidos y creo que ese es un gran desafío que se plantea acá. O sea, las áreas del norte del país, por ejemplo, que son los sectores más humildes, donde por ahí no tenemos las cadenas de frío o lo que se requiere, la verdad que es un gran desafío y todavía no tengo muy en claro y creo que ni el gobierno no tiene muy en claro cómo lo vamos a sortear en el corto plazo. Creo que por eso estamos yendo con la vacuna rusa, que por ahí hay ciertas cláusulas que no nos la exigen. Muy interesante. Además, muy interesante que hayan optado por la vacuna rusa, a diferencia de otros países, ¿no? Desde acá ciertos sectores la veían con mucho escepticismo, ¿no? En algún momento también se vio la vacuna china con cierto escepticismo. Sin embargo, diría que la mayoría de países de la región ha terminado optando por una u otra, no exclusivamente, pero aún así. Alexis, ¿por qué vacunas han optado en Ecuador y qué retos específicos comprenden? ¿Comprenden este reto logístico de la cadena de frío, por ejemplo? Sí, hasta ahora lo que se sabe y las dos remesas que han llegado, una por 8.000 vacunas aproximadamente y otra por 16.000 vacunas, son de Pfizer. Pfizer que requieren de conservar esta cadena de frío. Y las preguntas o los desafíos, mejor dicho, que se han generado y que hay esas demandas por parte sobre todo el sector privado y de la academia, ¿no? Es precisamente conocer quién va a garantizar esa cadena de frío, cuáles son estos lugares de distribución de la vacuna, cómo se va a llevar el registro de los vacunados, se va a combinar con alguna base del registro civil, cómo se va a hacer ese seguimiento de los casos, cómo se va a llevar las vacunas a sectores de la frontera, se van a utilizar a las Fuerzas Armadas para poder llevar estas vacunas a lugares un poco más inhóspitos, ¿no? Entonces, estos desafíos, y creo que están ahí, están latentes, pero una de las preocupaciones que yo particularmente noto dentro de lo que es la sociedad ecuatoriana, ¿no? Es que no haya discrecionalidad por parte de las autoridades en este proceso de vacunación, que ya hemos visto, ¿no? Cómo han salido algunas personas beneficiadas que no estaban dentro de ese primer listado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tienen que ver estos desafíos con lo que te mencioné, con conservar la cadena de frío, los lugares de distribución, el registro de vacunados y hacer un seguimiento viendo de que no haya ningunos efectos secundarios en lo que es la vacunación. Muy bien, gracias, Alexis. Iván, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? Entiendo que la logística en Colombia podría ser algo difícil también por la geografía del país, ¿no? ¿Cómo se está planteando llegar, digamos, a todos los rincones? Sí, de acuerdo. Considero que uno de los agravantes en el tema de la distribución equitativa y justa de la vacuna ha sido precisamente la cadena de frío. Nosotros recibimos 50.000 vacunas esta semana y provienen de la farmacéutica Pfizer en convenio con BioNTech,
Y pues esta vacuna tiene la particularidad de que requiere estar almacenada a temperaturas de menos 80 o menos 60 grados. Entonces requiere de una logística a través de supercongeladores que hacen que el transporte pues sea bastante delicado y difícil por el territorio nacional. Sin embargo, el gobierno colombiano también ha logrado negociaciones con la vacuna de Oxford AstraZeneca, con Moderna, y con la vacuna Janssen, que es entre el gobierno o una institución americana y belga. Muy bien, Iván. Alexis, me gustaría preguntarte a ti en particular, porque al igual que nosotros en Perú, bueno, ustedes han tenido elecciones hace poco, nosotros tenemos elecciones dentro de poco. ¿Cómo fue el proceso en medio de la pandemia de las elecciones? ¿Cómo se llevó? A ver, había lo que fue todo el proceso preparatorio de los comicios electorales. Se hablaba mucho de las medidas de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, creo que hubo una falla ahí en lo que fue la planificación, porque voy a hablar por mi experiencia y por la experiencia de mis allegados, de mis conocidos. Cuando fuimos en primeras horas de las mañanas, tipo 9, 10 de la mañana, había unas filas, como decimos, unas filas kilométricas, ¿no? Yo salí en mi centro de votación, cuando salgo a votar, casi que tuve que darle la vuelta a 3 manzanas para poder saber dónde terminaba la fila. Y dije, no, me voy, vengo en otro momento. Y entonces eso cuando llego a ver las noticias se repitió mucho en los centros de votación, que tal vez no contemplaron el tiempo que iban a tener las personas para votar. Entonces se hizo de manera voluntaria, bueno, aquellas personas que tenían el último dígito par que fueran en la mañana, el dígito impar que fueran en la tarde, pero no fue de manera imperativa, sino que fue de manera voluntaria. Ya a final de la tarde, me imagino que ya viendo la experiencia de la mañana, agilizaron el proceso. Tal vez ya no tenías que quitarte la mascarilla para que vieran que tú eras la persona de la cédula, sino que ya pase de una. Y ya yo creo que tardé menos de 2 minutos en hacer la votación y eso agilizó más el proceso. Entonces creo que aprendieron de la experiencia de las primeras horas de la mañana, donde realmente había mucha gente en los centros de votación. Entonces creo que eso hay que tener en cuenta estos protocolos de bioseguridad y tomar en cuenta el tiempo necesario para lo que es poder ejercer el derecho al voto. Muy bien, muy bien. Muy interesante eso que nos comentas, Alexis. Acá nosotros tenemos elecciones en abril, muy pronto, y creo que podemos ir aprendiendo de la experiencia por allá en Ecuador. Ya para ir terminando este conversatorio, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes 2 cosas. Uno, algo que ha pasado en Europa, que bueno, ahí se suele trabajar con un enfoque regional, es que se ha adoptado un enfoque justamente regional para la compra de las vacunas. Mi pregunta sería, 1, si es que ustedes creen que eso sería posible o sería conveniente pensar en hacer acá en Latinoamérica, y 2, habiendo escuchado la experiencia de los demás países, ¿cuál es su balance final de la situación? Si me pudieran contestar en 1 minuto solamente cada uno, se los agradecería. Empezamos por Sabrina. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que en un mundo ideal sería buenísimo que toda Latinoamérica se una para comprar las vacunas. La verdad que lo veo muy poco posible y muy poco eficiente. Creo que cada país tiene sus propias ideas políticas y sus propios sistemas de salud, así que la veo bastante complicada. Y con respecto al segundo punto, nada, creo que todos los países, como bien decía Alexis, pasamos por lo mismo. Creo que la decisión entre economía y salud, creo que fue clave, o sea, fue una discusión clave en todos los países de Latinoamérica, así que nada, creo que acá lo más importante es tratar de remontar en 2021 la economía y obviamente cuidando la salud de la población, pero tratando de que esto a futuro no nos penalice tanto como nos vino penalizando en estos años. Muy bien, gracias Sabrina. Muchas gracias por acompañarnos. Iván, ¿qué nos puedes comentar al respecto desde el punto de vista colombiano? Yo considero que el gobierno colombiano lo hizo partido
de esto a través del convenio COVAX y otros países, cuyo intermediario fue la Organización Mundial de la Salud. Yo soy partidario más que digamos, la distribución de la vacuna por medios privados, que hubiese sido a través de la Organización Mundial de la Salud para que se pudiese hacer de manera justa y equitativa. En cuanto a la segunda pregunta, pues los gobiernos yo creo que están sopesando y buscando una decisión equilibrada, ¿no? Porque hay que fomentar la salud, pero también hay que fomentar el trabajo para los ciudadanos. Entonces, me parece que fue una decisión muy elocuente de los gobiernos latinoamericanos. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván. Alexis, ya para terminar, ¿qué nos puedes comentar al respecto desde el punto de vista de Ecuador? Bueno, con respecto a si es conveniente tener un enfoque regional para el manejo de la pandemia, yo opino igual que Sabrina, sí, yo considero que sí es conveniente. Ahora, de que sea posible ya lo veo también un poco más difícil, ¿no? Tenemos nuestros mecanismos de integración y, por ejemplo, en el caso de la OEA brilla por su ausencia. La CEPAL un poco más realizando estudios, realizando proyecciones, ¿no? Pero no hemos tenido un bloque regional para enfrentar esta situación. Bueno, tal vez por las diferencias políticas, el caso de Venezuela que bloquea toda propuesta, toda iniciativa, pero de ser conveniente, claro que es conveniente. Ahora, la posibilidad de eso es un poco más complicado. Y con respecto al balance final de la situación, viéndolo en números grandes, ¿no? Creo que han habido políticas erráticas por parte del gobierno, pero ha ido aprendiendo sobre la marcha. Una de las cosas que yo rescato es, bueno, a este punto incorporar al sector de la academia, al sector privado, tratando de darle mayor transparencia al proceso. Y creo que de una u otra manera, que lo mencionaste, Gabriel, al principio, ¿no? No es solamente participarle a la sociedad civil que va a ser vacunada, sino que la sociedad civil se empodere de este proceso, ¿no? Y participe, ¿no? En lo que es este manejo integral de la pandemia. De acuerdo, Alexis. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Este fue un conversatorio del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y transmitido por aquí, por UCI Noticias. Hasta la próxima.